Desde la criptografía hasta la simulación de sistemas físicos complejos, la computación cuántica cada vez está ganando presencia en más aplicaciones. Sin embargo, hay una especialmente prometedora y que supondría un gran cambio para la sociedad, y es la química. En el vídeo de hoy vamos a explicar de forma sencilla, matemática y a través de ejemplos la relación que existe entre estas dos disciplinas y por qué realmente es un candidato tan bueno para aplicar la computación cuántica. En pantalla podemos ver la molécula de agua, constituida por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Desde un punto de vista matemático, esta molécula quedaría totalmente definida por un operador conocido como el hamiltoniano, el cual podemos representar a través de una matriz. Este operador se construye a partir de la posición de los átomos, la energía cinética de los electrones o la interacción que existe entre las diferentes partículas. Una vez tenemos nuestra molécula, podemos encontrar diferentes configuraciones electrónicas, es decir, los electrones de dicha molécula se pueden distribuir de diferentes maneras a través de sus capas. Pues bien, esta configuración electrónica se puede representar a través de un vector. Dichas configuraciones van a jugar un rol muy importante, y es que diferentes configuraciones tendrán diferente energía asociada. Entonces ahora la pregunta puede ser, ¿cómo calculamos la energía asociada a una molécula dada una configuración? Pues en este caso sería una operación tan sencilla como la que estamos viendo aquí. Simplemente sería multiplicar la transpuesta de nuestro vector por el hamiltoniano y por el vector de nuevo, obteniendo un escalar. Un valor que es súper importante conocer es la mínima energía que puede tomar una molécula entre todas las posibles configuraciones electrónicas. Si conociéramos ese valor, podríamos predecir, por ejemplo, qué comportamiento va a tener nuestra molécula en una reacción química. El camino a seguir para recuperar esta energía mínima consiste en dos etapas. Primero, debemos conocer la mejor estructura posible y luego, dada dicha estructura, debemos recuperar la energía asociada. Pues bien, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en cómo calcular, gracias a los computadores cuánticos, la energía asociada a la mejor estructura posible. Eso sí, una propiedad que tenemos que conocer es que la mejor configuración posible coincide con un autovector de nuestro hamiltoniano. Eso quiere decir que si multiplicamos nuestro hamiltoniano por esa configuración, vamos a obtener E sub 0 veces, es decir, nuestra energía mínima, por el vector asociado. Y bueno, desde un punto de vista cuántico, en vez de trabajar con vectores, lo solemos denominar con qubits. Pero este qubit no es más que otra forma de representar el mismo vector. Con esto ya queda clara la motivación de la clase de problemas que queremos resolver en química, pero para encontrar la conexión con la computación cuántica vamos a tener que volver a las bases de esta. Recordemos que en computación cuántica todo circuito no es más que una combinación de puertas y que dicha combinación de puertas, dicho circuito, se puede representar con una matriz, como esta que estamos viendo aquí. En este caso, como estamos utilizando 3 qubits, se puede representar con una matriz de 8×8. Y en forma genérica, si tuviéramos n qubits, quedarían representados por una matriz de 2 a la n por 2 a la n. Si os estáis preguntando de dónde viene esta matriz asociada, tenemos que ir a las puertas fundamentales. Por ejemplo, la puerta Z se puede representar con la matriz 1, 0, 0, menos 1. La puerta X estaría representada con la matriz 0, 1, 1, 0. La puerta Y sería esto que estamos viendo aquí multiplicado por la unidad imaginaria. Y bueno, no poner nada sería equivalente a la matriz identidad. Por otro lado, tenemos otras puertas asociadas, por ejemplo a 2 qubits, y ese es el caso de la puerta C0 con esta matriz que podemos observar aquí. Ahora bien, a partir de estas unidades básicas, ¿cómo podemos componerlas para crear matrices más grandes? Pues bien, veamos un ejemplo con la puerta Z y la puerta X. El hecho de que estén situadas en paralelo, lo que quiere decir es que la matriz asociada va a ser el producto tensorial de ambas matrices. Por tanto, si realizamos la propiedad de producto tensorial, vamos a obtener dicha matriz que estamos observando. Ya a modo de curiosidad, cuando tenemos un producto de puertas Z, X, Y o identidad, denominaremos a ese producto una Pauli Wurth. Dicho esto, también podemos encontrarnos con matrices en serie. En este caso, la matriz asociada no sería otra cosa que multiplicar las matrices de cada una de las puertas. Pero recordemos que en el caso de los circuitos lo tenemos que hacer en el orden inverso. Por tanto, primero colocamos la matriz de X, luego la de Z,
y obtendríamos nuestra matriz resultante. Algo que estamos muy familiarizados con ello, pero hay que aprenderse también de dónde viene, es que este circuito que estamos viendo aquí tendrá exactamente la misma matriz que mover una de las puertas al hueco correspondiente. Esto se debe a la propiedad del producto mixto, que no es otra cosa que una propiedad distributiva entre el producto tensorial y la multiplicación de matrices. Por último, recordemos que inicialmente empezamos en un estado cuántico, asociado a un vector. En el caso de empezar en 0, 0, el vector será 1, 0, 0, 0. Y el output del circuito será la multiplicación de nuestra matriz M asociada al circuito por nuestro vector inicial. Pero aquí pueden hacer una pregunta totalmente razonable, y es ¿por qué vamos a gastar este esfuerzo en construir ordenadores cuánticos para resolver un problema aparentemente tan sencillo como el cálculo de un autovalor asociado a un autovector? Pues bien, la razón principal está en que ese ejemplo que os he puesto antes de una molécula, estábamos viendo que el hamiltoniano era una matriz de 4×4, pero realmente esto se complica un poco más. Si vamos al ejemplo particular de la molécula de agua, con una representación estándar nos vamos a ir a matrices de 16.000 filas por 16.000 columnas. Pero es que como compliquemos un poquito nuestra molécula, por ejemplo, de CO2, que ya puede ser algo interesante de estudiar en la industria, nos estaríamos yendo a matrices de 1.000 millones de filas por 1.000 millones de columnas. Sin embargo, si quisiéramos representar estas matrices en un ordenador cuántico, en el caso de la molécula de CO2, nos haría falta únicamente 30 qubits. Por lo tanto, nace la sensación de que efectivamente esto puede ser interesante. Sin embargo, no es tan fácil como esto que podemos comentar, y es que empiezan a aparecer problemas. En primer lugar, dada una matriz cualquiera, ¿realmente existe un circuito que cumpla con estas propiedades? Es decir, que lleguemos a generar dicha matriz. Pues no siempre es posible. Y es que para que exista un circuito, se tiene que cumplir que esa matriz sea unitaria. Es decir, que la adjunta conjugada de dicha matriz coincida con su inversa. Además, supongamos que efectivamente nuestra M, nuestra matriz, cumple dicha propiedad. Aún así, nada nos garantiza que exista un método eficiente que convierta nuestra matriz en el circuito, y eso implicaría que a lo mejor habría sido más eficiente realizar estas operaciones desde un punto de vista clásico. Y aquí es donde se empieza a poner la cosa interesante para la química dentro de la computación cuántica, y es que las matrices asociadas a estos hamiltonianos no son matrices totalmente desconocidas, y es que se puede ver que dichas matrices se pueden expresar como una combinación lineal de Pauli-Wurth. Y esto es especialmente importante por dos motivos. En primer lugar, aunque H no sea unitaria, sabemos una suma, una ponderación de dicha matriz a partir de unitarias. Y por otro lado, no son cualquiera unitarias, son unitarias que conocemos cómo construir en ordenadores cuánticos, porque coinciden precisamente con las puertas básicas. Si tenéis curiosidad de dónde sale esto, sin entrar en demasiados detalles, existe una primera etapa de representación del hamiltoniano con diferentes métodos matemáticos. Probablemente el más conocido sea la segunda cuantización, que define nuestro hamiltoniano a partir de una combinación de dos operadores básicos, los creadores y destructores, representados con la letra A. Después de esto, hay una segunda etapa de mapeo a qubits, en los que cada uno de estos operadores A se representan a partir de puertas Pauli, con estas igualdades que estamos viendo aquí. Entonces, haciendo esta sustitución, conseguiríamos la Pauli-Wurth. De acuerdo, pues vayamos a un ejemplo en el que ponemos nuestro hamiltoniano como suma de dos Pauli-Wurths. En este caso, la primera se puede representar con el circuito ZX y la segunda con una puerta I en el segundo qubit. Y de alguna forma lo que estamos tratando es de implementar esa suma de operadores. Sin embargo, anteriormente lo único que hemos definido es el producto, por lo que la suma va a complicar el razonamiento. En este caso existen técnicas como LCU, Linear Combination of Unities, que realmente consigue implementar la suma, pero con un cierto coste, y es que el algoritmo empieza a ser probabilístico y no siempre vamos a generar los resultados que queremos. Por otro lado, algoritmos como el VQE directamente decide tratar todo como circuitos separados. Entonces vamos a tener un circuito para una, un circuito para otra, y más adelante realizaremos las sumas ponderadas. Pero nosotros vamos a intentar ir un paso más allá y codificar el hamiltoniano dentro de nuestro circuito. Pues bien, una técnica muy habitual en matemáticas cuando queremos transformar sumas en productos es utilizar los exponentes. En este caso, si utilizamos y codificamos nuestro hamiltoniano
como e elevado a menos IH, ahora es algo que sí que vamos a poder realizar. El motivo de poner la i en el exponente es para garantizar que la matriz siga siendo unitaria, y el signo menos podría haberlo puesto o no, pero en este caso he decidido ponerlo para facilitar más adelante el ejemplo que estamos siguiendo. Entonces, dicho esto, ahora lo que podríamos hacer es construir el operador e elevado a 0,5i zx y el operador e elevado a menos 0,25i por la identidad. Entonces, estos operadores, que sí que son fáciles de construir de forma eficiente, si los ponemos de forma seguida, por el hecho de realizar la multiplicación, se sumarían los exponentes y por tanto obtendríamos la codificación del hamiltoniano, que al final es lo que estamos buscando. Bueno, realmente esto no es tan fácil como lo acabo de decir, y es que cuando estamos hablando con matrices, la propiedad de que e elevado a más b sea igual a e elevado a por e elevado a b no siempre se cumple. Pero bueno, quiero que os quedéis con la idea intuitiva de que esto es algo que, aunque no se puede hacer, vamos a poder aproximar con ciertos métodos que se denominan métodos de totemización. Recordemos, por tanto, esa propiedad que habíamos visto anteriormente, en el que multiplicar nuestro hamiltoniano por la estructura óptima era lo mismo que multiplicar la energía mínima por dicha estructura. Pues bien, si cambiamos ese operador hamiltoniano por su exponencial compleja, los resultados van a ser similares, y en este caso el resultado será multiplicar por e elevado a menos i energía mínima la estructura que teníamos inicialmente. Recordemos que nuestro objetivo, por tanto, es obtener E sub 0, la energía mínima, y ya sabemos cómo construir el operador E elevado a menos IH. Pues bien, con dicho operador, si ejecutamos este circuito que estamos viendo, que los que sigáis el canal probablemente ya lo reconozcáis, vamos a ser capaces de obtener exactamente el valor que estamos buscando. Pero hoy vamos a ir paso a paso entendiendo qué es esto que estamos viendo a continuación. Un primer paso es detectar para qué tareas es buena la computación cuántica. Y una de estas tareas ya contrastada, por ejemplo, para la factorización de números primos en el algoritmo de SOR, es encontrar el periodo de funciones. Pero vamos a ver a qué nos referimos con esto de encontrar periodo de funciones dentro de un circuito cuántico. Básicamente, supongamos que tenemos un circuito cuyo output es un estado phi, y dicho estado phi se puede representar con un vector. Dicho vector es algo que ahora podemos plotear. Podemos crear una gráfica en el eje X con estos valores y el eje Y, la altura, la amplitud asociada a cada uno de esos estados. En este caso, obtenemos dicha función que estamos viendo aquí, que como podemos observar es periódica. En general no tiene por qué serlo, pero en estos casos de interés sí que lo es. Si contamos, vamos a ver que el periodo es igual a 8, y lo que estamos buscando es un procedimiento que efectivamente nos diga que t es igual a 8. El razonamiento para encontrar el periodo es lo mismo desde un punto de vista clásico que cuántico, y es aplicar la transformada de Fourier. Si aplicamos la transformada de Fourier, o en este caso la Quantum Fourier Transform, lo que vamos a obtener es dos picos en el valor 2 elevado a n, es decir, el número de eventos, en este caso 16, por la frecuencia. Esto querría decir que 16 veces la frecuencia es igual a 2. Y si despejamos, obtenemos que la frecuencia es un octavo, y por ser la frecuencia el inverso del periodo, obtendríamos que efectivamente t es igual a 8. Genial, entonces recapitulemos todo lo que tenemos hasta ahora. Básicamente hemos definido un operador que es la exponencial compleja de nuestro hamiltoniano. Y por otro lado sabemos que la computación cuántica es eficiente en búsqueda de periodos. Pues bien, la clave está en darse cuenta que lo que podemos hacer ahora es construir esta función f de x igual a la exponencial compleja de la energía sub 0 por x. Esto es una función periódica, ya que toda exponencial compleja no es más que empezar a dar vueltas alrededor de la circunferencia. Y en particular, el periodo se conseguirá cuando demos una vuelta completa, es decir, cuando e sub 0 por x sea igual a 2pi. Si despejamos de aquí, obtenemos que en este caso el periodo es 2pi partido e sub 0. Por lo tanto, si conseguimos obtener el periodo de f, despejando de esta ecuación, obtendremos la energía que estamos buscando. La forma de traducir esta función dentro de nuestro circuito cuántico es encontrar un operador u que cumpla esta definición. Y ese u se construye con este circuito que estamos viendo aquí. En este caso, x va a ser un número definido con los 4 primeros registros, y utilizaremos un registro auxiliar para codificar nuestra configuración óptima.
Entonces lo que vamos a hacer es comprobar que efectivamente este circuito tiene sentido con un ejemplo. Comencemos con el ejemplo de x igual a 9. Es decir, nuestro estado inicial va a ser 9v sub 0. Si lo pasamos a binario, el número 9 es 1, 0, 0, 1. Por lo tanto, ya podemos incluirlo dentro de nuestro circuito. Llegado a este punto, recordemos la definición que hemos dado a nuestro operador exponencial, que es esta que estamos viendo aquí. Y de forma genérica, si lo multiplicamos k veces, será esta definición multiplicado en los exponentes. Aplicar un control lo único que va a hacer es garantizar que se aplique la puerta de abajo si efectivamente el qubit de control tiene el valor 1. Como en este caso el primer qubit es un 1, sí que vamos a aplicar la puerta de abajo. Y por tanto nuestro estado actual será e elevado a menos i 8 por e sub 0. Si avanzamos al siguiente caso, nos encontramos también una puerta control. Por lo tanto, únicamente aplicaremos el operador de abajo si el qubit es un 1. En este caso es un 0, por lo tanto no aplicamos nada. Si pasamos al siguiente registro, hay otro control. Pero sin embargo, como es un 0, el estado que encontramos en ese qubit, de nuevo no lo vamos a aplicar. Por último, si llegamos al último registro, en este caso el qubit sí que es un 1. Por lo tanto, sí que tenemos que aplicar la última puerta y se nos va a quedar que tenemos el estado e elevado a menos 8 más 1, 1, 0, 0, 1. Que juntando todo, llegamos efectivamente a e elevado a menos i 9 e sub 0, que es justo el valor que esperábamos que nos diera en esta situación. Y con todo esto ya tendríamos los ingredientes necesarios para entender el algoritmo que estábamos mostrando anteriormente. Inicialmente lo que vamos a hacer es poner 4 puertas Hadamard. Las puertas Hadamard lo único que van a hacer es crear una superposición de todos los posibles valores. Va a ser la forma de decir a nuestra función que se ejecute en todos los posibles x. Después de esto llegamos a ese bloque diagonal de controls, que es precisamente aplicar la función que hemos definido. Eso nos va a dar una función periódica, que ya sabemos que el periodo es 2pi partido e sub 0. Por lo tanto, al aplicar la QFT, lo que vamos a obtener es 2 elevado a n por la frecuencia, es decir, 2 elevado a n por e sub 0 partido 2pi, con lo que podríamos recuperar la energía buscada. Pero dicho esto, podemos verlo en una gráfica para entender cómo va evolucionando el estado. Básicamente empezamos en el ket 0, por lo tanto, vamos a ver con 100% de probabilidad el estado 0. Después de esto, vamos a aplicar 4 puertas Hadamard, que generan esa superposición equiprobable. Aplicar nuestro operador va a generar esta gráfica que estamos viendo aquí, que es una función periódica, donde en azul estoy representando la parte real y en rojo la parte imaginaria. Al final son dos funciones periódicas de mismo periodo, ya que e elevado a ix es coseno de x más i seno de x, pero haceros la idea de que efectivamente es una función periódica. Por tanto, después de esto aplicaremos la QFT consiguiendo el pico, en este caso de nuevo, en el número 2. Por lo tanto, 16f es igual a 2, 16 por e0 partido 2pi es igual a 2, de donde podemos despejar e sub 0, que es 4pi partido 16, y por último obtendríamos que en este caso la energía mínima es 0,78. Y con esto ya habríamos terminado. Espero que estos minutos hayan servido para haceros ver que efectivamente la química y la computación cuántica está mucho más ligado de lo que pensamos y cómo las matemáticas nos pueden ayudar en todo este camino. Aprovecho también para daros las gracias y recordaros que si queréis apoyar al canal de forma mucho más directa, aquí os dejo mi enlace a Patreon. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo.